Normalmente, cuando pensamos en actualizar un sistema operativo, pues la imagen que se nos viene a la mente es, no sé, una barra de progreso en una pantalla fría. Claro, la típica barrita verde que va avanzando poco a poco. Exacto, o sea, algo súper binario. Se borra lo viejo, se instala el código nuevo, el dispositivo se reinicia y pues ya, todo funciona mejor. Es un proceso, digamos, aséptico y completamente predecible. Sí, aunque, digo, esa visión tan mecánica rara vez aplica a la realidad, y mucho menos cuando intentamos actualizar el hardware más complejo y, la verdad, más impredecible que existe en el planeta, que es el ser humano. Totalmente. Ahí la pantalla de carga es un misterio biológico, o sea, está lleno de cables cruzados, de instintos de supervivencia, defensas psicológicas, es un caos hermoso. Es un caos, ¿sí? Y justo hoy tenemos sobre la mesa para esta exploración a fondo un conjunto de fuentes que intentan descifrar y hasta reprogramar ese misterio. Y a simple vista, el material parece un choque de mundos totalmente inconexos. Sí, la verdad es que cuando los ves todos juntos te sacan un poco de onda. Sí, bastante. Porque, a ver, por un lado tenemos documentos legales, literal, burocráticos. Tenemos el acta constitutiva de una asociación civil y el currículum de un productor que se llama Carlos Nava. Ajá. Pero luego, por otro lado, hay un manual de neurobiología del comportamiento que se llama Interfaz Human 9.0. Y para rematar, textos que parecen sacados de una orden secreta o esotérica como la Corriente Filosófica CN y algo llamado las 72 claves salomónicas. Es una locura, es un mosaico verdaderamente atípico. O sea, cualquiera se preguntaría qué conexión lógica puede existir entre, no sé, el rap urbano, la neurociencia del ahorro de calorías y la poesía hermética. Exacto, suena a que metieron 3 libros distintos en una licuadora. Totalmente. Pero la misión de nuestro análisis hoy es justamente mapear cómo todos estos elementos no están aislados en realidad. Forman un sistema operativo cognitivo integral. ¿Ok? Es una arquitectura que está diseñada con un propósito doble. Por un lado, busca transformar la realidad de una comunidad, desde el asfalto, desde las calles, y simultáneamente busca reestructurar al individuo desde la intimidad de su propia biología. Bueno, vamos a desempacar esto desde sus cimientos, porque hay mucho que procesar. Antes de hablar de biología o de filosofía, todo este ecosistema tiene un anclaje súper claro en el mundo físico y legal. Me refiero a la asociación civil Silence Homes Enerac Records. Así es. Esta asociación fue fundada en 2024 en Nicolás Romero, en el Estado de México, por Carlos Nava Salinas y Sandra Belén Escobar Rodríguez. Y bueno, al revisar el acta constitutiva, queda clarísimo que esto no es un sello discográfico tradicional de esos que solo buscan pegar un éxito en la radio. No, en lo absoluto. Los documentos legales nos marcan una pauta muy distinta desde el inicio. Se trata de una AC sin fines de lucro. Ajá. Y su objeto social se centra en el beneficio general mediante el arte urbano, el hip hop y, algo crucial aquí, la educación no formal. Claro, o sea, no es solo música. Exacto. Su alcance abarca desde impartir talleres de habilidades blandas y diseño gráfico hasta cosas súper avanzadas como integrar inteligencia artificial. Y todo esto con la meta de revitalizar espacios urbanos marginados y fomentar una autonomía económica real para la gente. O sea, en términos prácticos, están construyendo una especie de centro comunitario tradicional, de esos que agrupan a los chavos en los barrios para que no anden en la calle. Pero, en lugar de levantar paredes con cemento, varilla y ladrillos, la estructura se está forjando con beats, con rimas y con estrategias digitales. Me encanta esa analogía, sí. Y es utilizar el idioma que la calle ya domina, ¿no? Para infiltrar herramientas de desarrollo. Y creo que para comprender de dónde viene este enfoque tan pragmático, hay que analizar el currículum del propio Carlos Nava. Porque no estamos ante el perfil clásico de, ya sabes, un director de ONG egresado de una universidad de élite que llega a salvar a un sector vulnerable. Y lo fascinante de esto es que esa es precisamente la clave de la legitimidad de todo el proyecto. A ver, cuéntanos un poco de eso. Pues mira, al analizar la trayectoria de Carlos Nava, vemos a alguien que conoce la economía cruda desde sus trincheras más desgastantes, las más difíciles. El documento detalla que tiene experiencia haciendo telemarketing para tarjetas de crédito, ventas en frío de paquetes de Total Play, tocando puertas.
Uy, no, eso está cañón. Sí, durísimo. Trabajo como almacenista, como mesero e incluso la producción y venta en calle de sus propias paletas de hielo artesanales. Es un historial de chamba incesante, o sea, de estar expuesto al rechazo diario y a la precariedad económica real. Sí, es un salto enorme. Digo, pasar de vender paletas de hielo y aguantar portajos tratando de vender internet a convertirse en estratega digital, productor musical y encima gestor de una asociación civil. Claro, pero no es un salto desconectado, o sea, tiene todo el sentido. Esa trayectoria de supervivencia pura es la que informa y nutre toda la filosofía de la asociación. Ya veo. Demuestra un entendimiento súper profundo de que no se puede elevar la cultura de una comunidad o explorar su espiritualidad si primero no se resuelven las necesidades materiales básicas. Sí, nadie piensa en filosofía con el estómago vacío. Exactamente. El arte, el rap y la educación tecnológica en este contexto no son vistos como lujos estéticos, ¿sabes? Son tácticas de resiliencia. Se trata de dar herramientas de supervivencia y emancipación económica a personas que están lidiando con la dureza de ese entorno todos los días. Sin embargo, dar herramientas económicas o clases de inteligencia artificial choca con una barrera invisible, y aquí es donde la cosa cambia de tono. Para transformar a una comunidad a largo plazo, primero hay que entender la máquina biológica que la compone. Totalmente. Porque, de nada sirve un taller de diseño si quien lo toma está paralizado por el estrés o la ansiedad. Y esto nos enlaza conceptualmente con la segunda fuente que tenemos, que es este manual llamado Interfaz Humano 9.0. Así es. Este documento como que cambia el enfoque del asfalto hacia el sistema nervioso. ¿Cuál es el diagnóstico que hace de nuestra propia biología? Feliz. Ni tampoco para ser productivo, que es lo que nos venden hoy en día. Evolucionó exclusivamente para sobrevivir. Órale. Sí, utiliza este modelo del cerebro triuno, que es más bien una herramienta pedagógica para explicar nuestros conflictos internos. Y describe, primero, un cerebro reptiliano que se forjó hace unos 500 millones de años, que es puramente instintivo y opera en el presente absoluto solo para mantenernos con vida. Ok, la capa más básica. Exacto. Luego, sobre esa capa, está el sistema límbico, de hace unos 250 millones de años, que es el encargado de las emociones, la memoria y el sentido de pertenencia social. Ajá. Y finalmente, la capa más externa y reciente, que es el neocórtex. Esta tiene apenas un par de millones de años. Y esta última es la responsable de la lógica, el lenguaje, la empatía y todo lo que tiene que ver con la planificación a largo plazo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el manual introduce un concepto que llama la economía energética y da unas cifras súper específicas. Menciona que las acciones conscientes, racionales y planificadas por este neocórtex consumen aproximadamente 1.7 kilocalorías. Sí, es un montón para el cerebro. Y en contraste, las respuestas automáticas, los hábitos que ya tenemos inconscientes y las reacciones emocionales impulsadas por las capas más antiguas solo consumen 0.2 kilocalorías. O sea, es una brecha inmensa. Es una brecha que, la verdad, dicta casi la totalidad del comportamiento humano en el día a día. Porque el cerebro, aunque representa una fracción pequeñita de nuestro peso corporal, demanda una cantidad exorbitante de energía del cuerpo. Claro. Entonces, por pura lógica evolutiva, su máxima prioridad es automatizar todo lo que pueda para evitar caer en un déficit de energía. Le da pánico quedarse sin pila. ¿Sabes? Para visualizarlo mejor es como si imagináramos un celular, un teléfono inteligente, que vive perpetuamente con el 5% de batería. Uy, qué estrés. Sí, el terror de todos. Entonces, para evitar apagarse por completo, el sistema operativo del teléfono cierra de golpe todas las aplicaciones caras, las que drenan la memoria RAM o la batería. Ajá, cierra todo. Y biológicamente eso significa apagar la reflexión profunda, la empatía, la paciencia y la creatividad. Te deja únicamente con las funciones rudimentarias de alerta y de defensa. Por eso, si vas manejando y un coche se te atraviesa de golpe en el tráfico, o si lees un comentario negativo en redes sociales, la reacción que tienes es idéntica a la que tendríamos frente a un león en la sabana. Es una excelente analogía, sí. Aunque bueno, la realidad neurobiológica es un poquito más compleja que solo cerrar aplicaciones de fondo,
porque el cerebro no solo apaga la razón, sino que redirige toda esa energía hacia vías neuronales de emergencia. ¿Ok? ¿Cómo funciona eso? Dopamina. Esta vía te incita a la acción rápida, a buscar recompensas inmediatas, pero es altamente inestable y genera unos picos adictivos tremendos. Es la vía que, la verdad, la sociedad moderna y las redes sociales explotan todo el tiempo. El scroll infinito, claro. Exacto. Y por otro lado está la vía no-go, que está regulada por neurotransmisores como la serotonina y la oxitocina. Esta vía fomenta la calma, el control de tus impulsos, el vínculo social profundo y una sensación de bienestar sostenido a largo plazo. Y, hablando justo de esas reacciones químicas, el texto aporta un dato que a mí me voló la cabeza, porque altera por completo la forma en que entendemos la salud mental. Afirma que una emoción pura y netamente biológica tiene una vida útil de apenas 90 segundos. Sí, es increíble. O sea, desde que el cerebro detecta un estímulo, libera los químicos y estos recorren todo el torrente sanguíneo. Solo pasa 1 minuto y medio. ¿Y ya? Así es. Todo, absolutamente todo lo que ocurre a partir del segundo 90 ya no es una respuesta biológica inevitable. Es rumiación pura. Nos hacemos historias en la cabeza. Exacto, es el neocórtex creando una narrativa, dándole 1000 vueltas al pasado o proyectando miedos imaginarios hacia el futuro. Y esto lo que hace es engañar al cerebro primitivo para que vuelva a liberar esa misma cascada de químicos de estrés. Y ahí se crea un bucle tóxico. De hecho, hay una frase en este segmento que sintetiza todo el problema. Dice, cito textual, el cerebro no busca la verdad, busca eficiencia para sobrevivir. Es un golpe de realidad tremendo. Lo es, pero al mismo tiempo, si realmente integramos este concepto en nuestra vida, es profundamente liberador. Porque la genialidad de exponer la interfaz humana 9.0 de esta manera es que erradica la culpa paralizante. A ver, ¿cómo que erradica la culpa? Pues es que es súper común castigarnos internamente por procrastinar o por ceder a un mal hábito o por perder la paciencia con alguien. Y este marco teórico propone hacer una pausa y entender que nadie es intrínsecamente flojo o defectuoso. Ok, no es un defecto de fábrica. No, para nada. Lo que ocurre es que tienes un hardware ancestral optimizado hace millones de años para evitar el gasto innecesario de energía. Y simplemente está haciendo su trabajo a la perfección. Comprender los engranajes de esta máquina biológica es, la verdad, el requisito fundamental para dejar de luchar inútilmente contra tu propia naturaleza. Pero a ver, esto plantea un dilema enorme. Porque si la ciencia nos dice que nuestro hardware está programado biológicamente para la reactividad, para el ahorro extremo de energía, y que lo somete al modo automático casi todo el día, pues ¿cómo se logra instalar un código nuevo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se retoma el control manual del coche? Y la respuesta que proponen estas fuentes da un giro súper inesperado y nos lleva directamente a lo que llaman la corriente filosófica CN. Exactamente. Aquí dejamos atrás la mecánica de los neurotransmisores, las kilocalorías, y entramos de lleno en el terreno del software filosófico. Esta corriente, que en los textos también se le denomina saturnismo gnóstico contemporáneo. Espera, pausa. Saturnismo gnóstico contemporáneo. Sí, así le llaman. Es que entonces, ¿qué significa todo esto? Esa combinación de palabras suena como si hubiéramos pasado de, no sé, una clase de biología en la universidad a un rito secreto en un sótano. ¿Qué significan estos conceptos aquí? Porque parece una mezcla muy disonante. O sea, estábamos hablando de kilocalorías y dopamina, y de repente saltamos a términos como gnosis, dioses o corrientes místicas, como que le quieren instalar un parche espiritual a una actualización de iOS. Sí, entiendo perfecto. Esto plantea una pregunta importante, y la confusión es completamente natural, pero requiere que miremos un poquito debajo de la superficie de estas palabras. A ver, explícame. En este marco, el saturnismo no se refiere a que adoren literalmente al planeta Saturno o a un dios romano, para nada. Se utiliza como una alegoría, un arquetipo. Saturno representa el tiempo, la estructura, la limitación, esa melancolía y la disciplina férrea que uno requiere para madurar. Ok.
Es como mirar la realidad cruda pero sin filtros positivos tóxicos. Y por su parte, la palabra gnosis hace referencia al conocimiento directo y experiencial. O sea, no es creer ciegamente en un dogma de fe, es experimentar la verdad por uno mismo. Ya entiendo. Entonces, usar todo este misticismo y estos símbolos para reprogramar un cerebro biológico tiene un propósito súper pragmático. Y de hecho nos regresa al tema de la eficiencia energética. Espérame, ¿el misticismo ahorra calorías? ¿Cómo funciona esa mecánica? Precisamente, ya establecimos hace rato que el neocórtex racional exige mucha energía, esas famosas 1.7 kilocalorías, y el cerebro rechaza usarlo a menos que sea de vida o muerte. Entonces, si alguien intenta cambiar el comportamiento de una comunidad dándoles un sermón estructurado, lleno de lógica, de datos y estadísticas, ¿qué pasa? Pues el cerebro del receptor levanta un muro defensivo gigante. Exacto. La información le entra por un oído y le sale por el otro, porque procesar tantos datos requiere demasiado esfuerzo mental. ¡Qué flujera! Tal cual. El cerebro dice, esto es muy caro, y lo etiqueta como un gasto inútil. Sin embargo, el arte, la música hip hop, los símbolos mitológicos y la poesía no hablan el lenguaje de la lógica pura. Claro, son emocionales. Evaden por completo al neocórtex racional. Se saltan a ese cadenero mental que está contando calorías en la puerta y entran de lleno al sistema límbico. Hablan el idioma de las emociones. Y la corriente filosófica CN utiliza 10 principios fundamentales que operan justo así. Por ejemplo, Habla, por ejemplo, de superar los 33 sesgos cognitivos. Un sesgo en neurobiología no es más que el cerebro tomando un atajo para no pensar y ahorrar energía. prejuzgar rápido. Sí, y al integrar arte, mente y cuerpo, este sistema reconoce que los símbolos universales y la geometría no son mera decoración artística, son comandos literales de programación. Es tecnología de conciencia pura. ¡Wow! Es una mecánica casi idéntica a la psicología profunda que proponía Carl Jung, donde los arquetipos, ya sabes, el héroe, la sombra, el anciano sabio, pues no son simples cuentos para dormir a los niños, son fuerzas psicológicas reales, son engranajes que mueven el comportamiento humano desde el inconsciente. Es una observación muy precisa. Al esquivar esta barrera de la racionalidad, un símbolo bien construido puede implantar una nueva directriz de resiliencia en nuestro sistema operativo. Y lo hace sin que las defensas biológicas del individuo la perciban como una amenaza y la terminen bloqueando. Y creo que, para entender con exactitud cómo opera esta tecnología de conciencia ya en el campo de batalla de la mente diaria, hay que analizar la cuarta fuente que tenemos, que es probablemente la más críptica de todas. Hoy sí. Me refiero a la Bitácora de las 72 claves salomónicas del CN. Sí, esta sección representa como la aplicación más íntima y personal de todo el sistema. Y creo que es fundamental aclarar algo que el propio autor subraya desde el inicio. ¿Qué cosa? Que a pesar del nombre, que tiene unas resonancias medio ocultistas, estas 72 claves no son entidades sobrenaturales, ni tampoco son ángeles con alas a los que uno le deba rendir culto externo. Menos mal, porque sonaba a ritual de invocación. No para nada, son descritos como daemons del ser, que en la filosofía antigua significa más bien representaciones de estados vibracionales. Son frecuencias o dimensiones internas dentro de la propia conciencia de la persona. O sea, son como 72 interruptores que ya existen en nuestro panel de control mental, solo que están esperando ser encendidos, ¿no? Exactamente. Y al examinar el texto, los consejos son profundamente terrenales, o sea, muy prácticos. Tomemos la primera clave, que se llama Bejuya. El documento la describe con palabras mayores, la chispa divina, el impulso inicial para la creación. Ajá. Pero luego, la instrucción práctica que ofrece es súper tajante y terrenal. Dice que debes iniciar cualquier acción que hayas estado postergando por miedo al fracaso sin intentar perfeccionarla, solo dar el primer paso. Digo, es un antídoto directo contra esa parálisis por análisis que tanto agota el neocórtex de la que hablábamos. Totalmente. Y la complejidad de estas claves aumenta, por ejemplo, en la número 6, que es Lelahel. A ver, ¿esa de qué trata? Esta frecuencia se centra en la sanación, pero mediante el arte y la belleza. El texto lanza una frase que a mí me parece contundente.
No se viene a esconder las heridas, se viene a transmutarlas en arte. Órale, qué fuerte. Sí, o sea, el lenguaje sigue siendo épico y muy reverencial, pero si rascamos un poquito esa pintura mística, lo que encontramos en el fondo es una directriz psicológica muy bien estructurada para la regulación emocional. Te está enseñando a resignificar tu propio trauma a través de la catarsis creativa. Sabes, leer estas claves es como presenciar una sesión de terapia de choque. Es sumamente descarnada, muy honesta, pero disfrazada de un grimorio renacentista antiguo. Ándale, así tal cual. Y exige una rendición de cuentas personal enorme. Porque a diferencia del positivismo tóxico moderno que te insiste en sonreír, en vibrar alto y visualizar el éxito, ignorando los problemas, este sistema te obliga a mirar tus propias sombras y fracasos de frente. Sí, no hay escapatoria. Pero lo inteligente es que proporciona un andamiaje mítico para que enfrentar esa oscuridad tuya no resulte tan aterrador para el cerebro. Y ese andamiaje mítico, de hecho, se materializa de forma muy conmovedora en otra pieza del rompecabezas que analizamos. Es un texto dirigido específicamente a Sandra, que es la cofundadora de la asociación. Ah, sí, el documento que lleva por título El siguiente paso de Sa. Exacto. Es un estudio de caso perfecto, diría yo, de cómo se aplica toda esta filosofía compleja a una vida individual y real. Es un documento súper intenso. Se percibe como un llamado urgente, casi desesperado al despertar de esta persona. Sí, le habla muy directo. Le plantea de frente que ella no es el cúmulo de expectativas que los demás han puesto sobre sus hombros, ni es el personaje social que aprendió a interpretar toda su vida para poder encajar. Como que le empuja a deshacerse de esos disfraces sociales, a tomar decisiones libres del peso de la culpa, y la invita a reconectar con su verdad esencial, con un estado de plenitud que el texto denomina el 100. Y lo extraordinario de ese llamado a Sandra desde el punto de vista de nuestro análisis es cómo entrelaza la poesía con la neuroquímica. Le dice frases súper potentes como «tu alma ya sabe» o «tu amor ya fue pactado». Es muy poético. Muy poético, pero si volvemos a la base del manual de biología, la lucha perpetua por cumplir expectativas ajenas te genera un estado constante de alerta social. Es una inyección crónica de estrés que te desgasta el sistema inmunológico a diario. Te la pasas gastando calorías en agradar a otros. Exacto. Y lo que hace este texto poético es transmutar ese agotamiento en el inicio del clásico viaje del héroe. Al validar la experiencia interna de ella con un lenguaje tan afirmativo y libre de juicios, lo que hace es activar lo que en psicología se conoce como motivación identificativa. Que es cuando alineas la acción con los valores fundamentales del individuo, ¿no? Justamente. Es como decirle a su cerebro de supervivencia: tranquilo, puedes bajar las defensas, estás a salvo, no necesitas derrochar toda esa energía protegiéndote de lo que van a decir los demás. Es un hackeo neuronal hermoso, la verdad. A través de este reconocimiento poético tan profundo, se provoca una inyección natural de oxitocina en el sistema nervioso, y esa oxitocina contrarresta el cortisol del estrés, desactivando las alarmas del cerebro reptiliano y abriendo por fin espacio para que el neocórtex vuelva a operar con toda su claridad. Es la fusión total entre una teoría cognitiva súper abstracta y el cuidado comunitario real de persona a persona. Pues, al dar un paso atrás y observar el panorama completo de lo que hemos analizado hoy, la estructura que emerge es asombrosa, digo yo. Hemos mapeado las entrañas de un sistema operativo humano verdaderamente integral. Es muy completo. Y la genialidad radica en su origen, porque arranca sobre el asfalto de Nicolás Romero, con rap urbano y capacitación técnica para buscar una autonomía económica real. Y de ahí, pues desciende a la sala de máquinas de la neurobiología para diseccionar a un cerebro primitivo que está obsesionado con ahorrar calorías. Ajá. Luego se eleva hacia una nueva corriente filosófica que no teme confrontar las limitaciones humanas y finalmente aterriza en un código de poesía esotérica que, como vimos, funciona como un comando directo para la transformación interior. Sí, representa un ecosistema holístico. En este sistema, la supervivencia física, la educación técnica, el conocimiento científico y la exploración simbólica no compiten entre sí por la atención, sino que se potencian mutuamente. Todo está conectado. Es comprender, en el fondo, que no se puede curar la mente de alguien si su cuerpo está en constante amenaza económica, y tampoco se puede sostener el cuerpo si la mente está programada para la derrota desde el inicio.
Definitivamente. Y creo que si existe un concepto medular, así, la idea central que todos deberíamos extraer de toda esta inmersión es la perspectiva tan liberadora que nos da sobre nuestra propia naturaleza. Completamente de acuerdo. Esta afirmación de que, oye, nadie es un flojo irremediable. Simplemente se trata de un hardware ancestral que está cumpliendo rigurosamente su función protectora de ahorrar energía. Desmitificar esa maquinaria interna, comprender por qué nuestra atención se desvía, por qué nos da terror empezar las tareas difíciles y por qué se nos detonan explosiones de ira en un semáforo, es el único camino viable para dejar de vivir como rehenes de nuestros instintos más arcaicos. Sí, es dejar de pelearnos con nosotros mismos. Exacto. Es el primer requisito para comenzar a programar la propia existencia, pero ya de manera intencional y no en automático. Sí, es dar ese gran salto cognitivo de dejar de ser simplemente un programa que se está ejecutando en automático por lo que dicta el entorno, para asumir de una vez por todas el rol de programador, sentarte frente al teclado de tu mente. Muy bien dicho. Y bueno, ya para ir cerrando este análisis, me gustaría dejar sobre la mesa un cuestionamiento para que quien nos escucha reflexione a fondo. A ver. A lo largo del análisis quedó súper claro que nuestro cerebro biológico prioriza el menor esfuerzo sobre la búsqueda de verdades objetivas, y que los símbolos, las narrativas y la estética son las herramientas más eficientes para eludir la razón y alterar nuestro comportamiento. Sí, los mejores hackeos. Vimos cómo un proyecto cultural enfocado en la resiliencia comunitaria utiliza estos símbolos para, digamos, despertar la conciencia de los chavos. Sin embargo, ¿qué otros símbolos cotidianos están logrando exactamente lo contrario? Uy, es una inquietud sumamente pertinente para nuestro contexto tecnológico actual. Nos da para pensar muchísimo. Sí, porque, solo hay que observar el diseño de las notificaciones rojas que saltan en nuestras pantallas, la psicología del color súper estudiada en los logotipos corporativos o esa arquitectura algorítmica infinita de las redes sociales. Diseñada para la dopamina pura. Exacto. ¿Hasta qué punto ese aluvión de símbolos modernos está reescribiendo el código de nuestro hardware antiguo todos los días, secuestrando nuestras vías de dopamina sin ningún tipo de consentimiento consciente de nuestra parte? Es fuerte pensarlo, porque si la pantalla de carga del cerebro humano siempre está dispuesta a recibir nuevos datos, pues la pregunta ineludible es, ¿quién está decidiendo qué se instala en tu actualización de hoy? Silence hums in our record.